Supercrack Estrella presenta Cuando los vampiros dominen el mundo. El vampiro de la Catedral de Amiens. La primera referencia a vampiros en catedrales la tenemos en España. Un cazavampiros en la Catedral de León. Convencido de que su vida corría peligro, Juan Antonio Toral protagonizó uno de los capítulos más surrealistas de la historia de la capital. Rompió una vidriera, se coló dentro del templo y volvió a salir asustado por lo vivido. Sentados en el desnivel, a escasos metros del árbol que crece en solitario a la sombra de la catedral, dedican sus mañanas a ver la vida pasar, y a comentarla. En Puerta Obispo, el grupo es variable, como sus conversaciones, a veces excesivas, otras reflexivas y en su mayoría demasiado explícitas para los viandantes que suben y bajan la calle, los mismos que confían en pasar desapercibidos si en ese momento toca bronca en la tertulia. Coinciden allí, en eternos paseos nacidos a la vera del frío callejero y de una situación crítica, una camaradería que suele verse alterada si faltan los suministros. Cuando eso pasa, ni la música del loro que a veces ameniza la mañana puede amansar los ánimos. No es algo nuevo, de hecho, en un grupo como este, pero hace 28 años solía encontrarse el protagonista de esta historia. Juan Antonio Toral llevaba repitiendo durante bastante tiempo que los vampiros que vivían en la Catedral de León le hablaban, se lo contaba a todo aquel que se cruzaba en su errático camino, ya que las voces le perturbaban profundamente. Los vampiros querían matarle, días y días avisando de que, si no paraban de amenazarle, él actuaría, que acabaría con ellos y con su sed de sangre humana. La cantinela era el pan de cada día en los alrededores del templo, hasta que en la madrugada del 21 al 22 de abril de 1991, Juan Antonio no pudo más. Sirviéndose del cable de un pararrayos situado en el exterior de la catedral, Juan Antonio trepó 12 metros de altura por la pared del templo hasta llegar a la vidriera de la capilla de la Virgen Blanca. El agobio y la paranoia era tal que, con las fuerzas que le quedaban, destrozó los cristales y entró en el templo, unos cristales elaborados por el artista Rodrigo Herrera, en 1565. Una vez dentro, Juan Antonio se acercó al sepulcro del infante Don Alfonso, ubicado en la misma capilla, ya que según su relato era de ahí de donde se encontraban los vampiros. Nunca se pudo certificar a cuántos mató en aquella noche de abril y, según las crónicas de la época, salió de la catedral asustado por el sepulcro de Ordoño II. Lo hice para hablar con los vampiros, no para matarlos. Ya en la mañana del día 22, la ciudad maldijo a los gamberros que causaron el destrozo, sin saber a ciencia cierta quién había podido ser. El caso era realmente contradictorio, ya que la valiosísima vidriera renacentista, única en la SEO leonesa, apareció rota sin motivo aparente. Nadie se había llevado objeto alguno del primer templo de León. Poco duró la incógnita, los comentarios apuntaron pronto a Juan Antonio, que había repetido en alto sus planes en innumerables ocasiones. Un mes después, el cazavampiros estaba sentado en el banquillo de los acusados del juzgado número 2 de lo penal de León por ser el presunto autor del destrozo, en un juicio que dejaría a las claras la realidad mental por la que pasaba el hombre. Así, durante el proceso se declaró culpable de haber roto la vidriera y de haber entrado en la catedral de madrugada, justificando que lo hizo para hablar con los vampiros que salen de los sepulcros, no para matarlos. Igualmente explicó al juez que deseaba convencer a los animales para que no le chuparan la sangre durante la noche, ya que a esto se debe su cansancio y el que ahora no pueda trabajar. Como se señaló en la crónica de tribunales publicada en el norte de Castilla en aquellos días, después de concluir su declaración, Juan Antonio se empeñaba en continuar hablando y se dirigía indistintamente hacia el juez, el abogado o el fiscal, al margen de quien realizara la pregunta o de otras cuestiones puramente formales de la vista. Por si esto fuera poco, el informe de los técnicos no dejaba lugar a dudas. El resultado de los análisis psiquiátricos practicados sostuvo que Juan Antonio presentaba una obsesión esotérica, un alto sentido de la justicia y tendencias agresivas. De la misma manera apreció una asombrosa destreza y fuerza física, como lo demostró al escalar el muro de 12 metros, sosteniéndose en unos cables hasta llegar a la vidriera de la catedral. 1.000.000 de pesetas. Con estos mimbres, el fiscal solicitó en un primer momento 3 meses de prisión para el procesado, pero al final modificó sus conclusiones, manteniendo el pago de 1.000.000 de pesetas al obispado como indemnización por los daños ocasionados y el internamiento en un centro psiquiátrico. Por contra, la defensa reclamaba la libre absolución bajo el compromiso de presentarse cada 15 días ante el juez. Finalmente, Juan Antonio fue trasladado al centro psiquiátrico de Alicante, donde quedó ingresado. Caja España financió los trabajos de restauración de la vidriera, que llevan la firma de Luis García Zurdo.
Pero esa misma noche del 22 de abril de 1991, donde Juan Antonio se enfrentó a los vampiros, por lo menos en su cabeza, en Reino Unido ocurría que un avión de Alitalia casi se choca con un ovni en 1991, según Reino Unido. Un avión de Alitalia que operaba la ruta entre Milán y Londres Heathrow estuvo a punto de chocarse contra un ovni en abril de 1991 en Leeds, cerca del condado de Kent, según documentos del Ministerio de Defensa de Reino Unido citados por la cadena BBC. ¿Puede haber alguna relación entre ovnis y vampiros? Las catedrales serían algo así como una fuerza que atrae a estos seres vampiros que se desplazan en ovnis. Además del revuelo causado por este extraño capítulo, hay más historias de catedrales y vampiros. Parece que el siglo XIV ocurrió algo que de alguna forma no hace suponer que la gran cantidad de ovnis vistos en ese siglo XIV, reflejados en cuadros de la época, se pueda relacionar con los vampiros. ¿Acaso los vampiros eran extraterrestres demonios? Vamos con datos para este video de Supercrack Estrella. El libro de las buenas costumbres 1338. En el libro de las buenas costumbres Le Livre des Bonnes Mœurs del francés Jacques Legrand se retratan las virtudes cristianas: castidad, precaución, mansedumbre, justicia, moderación, obediencia, diligencia, humildad, entre otras. Se encuentra en el Museo Conde de Chantilly. Claramente, la esfera en el centro de la escena es la que despierta la polémica. La crucifixión 1350. Existen infinidad de representaciones de la crucifixión y en muchas de ellas, se aprecia tanto al sol, como a la luna. En este caso, el fresco que se encuentra en el monasterio de Vysoky de Kan y de Kosovo tiene, a ambos lados del Cristo, dos figuras humanas volando unos objetos, al menos particulares. Para los expertos, no es más que otra forma de mostrar el ciclo de la vida, el día y la noche, de una manera humanizada. El plomo en la Edad Media para encerrar a los vampiros. La mujer que antecedió a Drácula. Así es, antes de la llegada del conde vampiro a la literatura en el siglo XIX, ya había una condesa vampira, bajo la forma de una misteriosa joven hermosa y lesbiana. Resulta hasta cierto punto sorprendente que un siniestro personaje de apariencia humana, que se mantiene con vida gracias a la sangre de inocentes, haya podido alcanzar un puesto tan alto dentro de la cultura popular. Por supuesto que El vampiro no es una creación de Bram Stoker, su obra simplemente es la más famosa acerca de este fantástico ser, humilde, y a veces ridículo heredero de antiguas entidades mitológicas sedientas de sangre, tan recurrentes en el subconsciente humano de nuestros ancestros como respuesta al temor hacia la muerte y a lo que se oculta. Las bases que han creado al vampiro moderno se pueden rastrear desde la aparición de la literatura conocida como gótica, que en términos generales era bastante mediocre y predecible, pero que contaba con gran popularidad entre las masas a diferencia de la otra literatura romancista de la época que se iba desenvolviendo en círculos un poco más selectivos. Afortunadamente para el género, con el paso del tiempo encontraría grandes exponentes y obras icónicas como el caso de Mary Shelley y su moderno Prometeo, o Charles Maturin con Melmoth, hasta llegar a su mayor esplendor con Poe. Entre las características que definen esta literatura de terror incipiente se encuentran una serie de recurrencias y estereotipos tales como el castillo tenebroso, las noches de tormenta, las maldiciones familiares, los absurdos que intentan explicar lo paranormal, y un desenlace heroico y o romántico enraizado a la moral de la época. Gracias a estos recursos haría su aparición, casi naturalmente, la encantadora criatura que todos conocemos como vampiro, encontrada en obras como Xristabel, de Samuel Taylor Coleridge, escrito en 1797, pasando por el poema El Giaour, de Lord Byron, escrito en 1813, y los relatos de Barney el vampiro, 1845, hasta la llegada de Carmilla y finalmente de Drácula. Los que llegaron después no valen la pena, porque dan pena mencionarlos. 25 años antes de que Drácula fuera publicado, vio la luz una novela corta titulada Carmilla, 1871, escrita por Joseph Sheridan Le Fanu e incluida por partes en una revista literaria. Posteriormente aparecería en su libro de relatos In a Glass Darkly. Le Fanu fue uno de los que lograron mejorar la literatura gótica, pues intentó deshacerse de la atmósfera oscura mal lograda así como de otros clichés que caracterizaban a los cuentos de terror. Pero tal vez simplemente fue su destreza como escritor la que lo hizo destacarse como autor. La novela obtuvo su inspiración de los diversos relatos y poemas de vampiros que se habían estado escribiendo durante ese mismo siglo, así como de la fascinante historia de la condesa Báthory. Si hemos de decir que Drácula obtuvo bastantes recursos de Carmilla, también es lícito añadir que Carmilla toma cierta inspiración del poema Xristabel, 1797-1800. El féretro de plomo estaba lleno de sangre, que empapaba al cadáver.
se trataba de un caso irrefutable de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca. Luego le cortaron la cabeza, y del cuello seccionado brotó un chorro de sangre. En 1872 hace su aparición la obra Carmilla, en la que se describe a una vampiresa que durante las noches duerme en su tumba a semejanza de hacho. La vampiresa ha vivido por siglos a semejanza de Barney, hipnotiza fácilmente aunque no tiene fuerza sobrehumana, es capaz de seducir fácilmente a doncellas, en clara influencia con Christabel, al final como en otros relatos la asesinan clavándole una estaca, como lo describe el siguiente fragmento. Al día siguiente, tuvieron lugar en la capilla de Karstein, con las formalidades de rigor, los actos previstos. Se abrió la tumba de la condesa de Karstein, el general y mi padre reconocieron en ella a la bellísima y pérfida invitada, a pesar de que llevaba enterrada más de 150 años, sus facciones estaban llenas de vida. Tenía los ojos completamente abiertos, el cadáver no parecía haber sufrido el proceso de descomposición. Los dos médicos que asistían a la ceremonia atestiguaron el hecho prodigioso de que el cadáver respiraba, aunque muy débilmente, y que era posible captar los leves latidos de su corazón. Los miembros conservaban su flexibilidad y la carne era elástica, el féretro de plomo estaba lleno de sangre, que empapaba al cadáver, se trataba de un caso irrefutable de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca, luego le cortaron la cabeza, y del cuello seccionado brotó un chorro de sangre. A continuación colocaron el cuerpo y la cabeza sobre un montón de leña y le prendieron fuego, hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Las cenizas fueron dispersadas a los cuatro vientos, y a partir de entonces la región quedó libre de vampires. El relato es narrado por su protagonista, Laura, quien vive en un solitario castillo junto a su padre y algunos criados. Este relato podría ser una clara referencia a Juana la Loca. Juana sería Laura, como ya conté en un video, hay un cuadro donde aparece Juana la Loca en el castillo, con una monja que tiene sangre en los labios, parece que la monja según el cuadro es una vampira, y las élites saben de estos conocimientos que cuentas en sus relatos. ¿Por qué el ataúd de Isabel II está forrado de plomo? Durante siglos, los reyes, reinas, príncipes y princesas han sido colocados en féretros de este material para conservar mejor sus cuerpos. Pero puede haber otra explicación. ¿Por qué está forrado de plomo? Durante siglos, los reyes, reinas, príncipes y princesas han sido colocados en ataúdes de plomo para conservar mejor sus cuerpos, según informa IFL Science, el revestimiento de plomo, que lo hace extremadamente pesado para sus 8 portadores hace que el ataúd sea hermético. Esto es especialmente importante, ya que el ataúd se colocará en una cripta y no se enterrará. Del mismo modo, antes de esto, el público no podrá ver el rostro de la reina, cuyo féretro ya será cerrado y cubierto con el estandarte y las insignias reales. Según el medio científico, los ataúdes revestidos de plomo ralentizan la descomposición del cuerpo. Al mantener la humedad fuera del ataúd, el plomo no se descompone y, por lo tanto, permanece hermético, lo que impide la descomposición, pero también que se liberen olores. En el umbral del Averno, a 66 pies de profundidad, quede la bestia en su celda de plomo. Las leyendas de vampiros son claras al respecto, se debe atravesar el cuerpo del vampiro con una estaca de modo que se clave en la tierra y de ese modo asegurarlo a la tumba. La estaca, preferiblemente, debe ser de madera de rosal silvestre, de álamo o de fresno. En algunas zonas de Europa Oriental se prefería el hierro al rojo vivo en lugar de madera, tal vez creyendo que después de un tiempo los vampiros se habitúan a los métodos tradicionales de matarlos. Tras estas operaciones se debe quemar el cuerpo del vampiro y posteriormente enterrar sus cenizas en algún cruce de caminos. Si no se encuentra pronto al vampiro, sus primeras víctimas serán siempre sus familiares más cercanos, en general. Luego procede a atacar a sus vecinos y a otros habitantes de su aldea natal, con especial predilección por aquellos con quienes hayan quedado cuentas pendientes. Así que Príncipe Harry, prepárate. El Royal Baby es descendiente de Drácula y Mahoma. Según estudios genealógicos, el primogénito de Meghan y Harry tiene lazos sanguíneos con importantes figuras de la historia. A través de la línea sanguínea de Su Alteza Real Harry, duque de Sussex, el Royal Baby tiene a los ancestros más distinguidos de Europa y allí se encuentran, junto con los monarcas ingleses, los de Grecia, Dinamarca, Suecia, Rusia, Austria, España y numerosos soberanos alemanes. Un estudio de Jean-Louis Beaucarnot confirmó que a través de la reina de Francia, María de Médicis, el árbol genealógico del bisnieto de Isabel II lo emparenta con un rey de Sevilla, descendiente directo del profeta Mahoma.
Esto gracias a la ascendencia de Saída, princesa musulmana convertida al catolicismo, casada con Alfonso VI de Castilla, padres de la monarca gala. La parentela incluye además a la reina María, esposa del rey Jorge V, a través de quien el bebé real es parte de la estirpe de los príncipes de Transilvania y de Valaquia, que conducen directamente al siglo XV, a los príncipes Drácula. Entre ellos, el más famoso, el vaivoda rumano Vlad III, apodado el Empalador, inspiración de Bram Stoker para su célebre vampiro. Entre su herencia más moderna y gracias a una noble protestante nacida en 1639 en Poitou, la criatura congenia incluso con el difunto presidente francés François Mitterrand, mientras que por el lado de su abuela Lady Di, se llega a la familia Churchill y a Lord Marlborough. Quizás por todo esto el último ídolo de las adolescentes de todo el mundo parece ser la apuesta del cineasta Peter Kosminski para las salas de cine en la próxima temporada. Como ya les contábamos hace unos días, Kosminski está planeando rodar una película sobre el príncipe Enrique de Inglaterra. Ahora los medios británicos afirman que el casting para cubrir los personajes principales de la trama ya está bastante avanzado. El nombre que suena para interpretar al príncipe británico es un ídolo entre las masas juveniles: Robert Pattinson. Pero si los siglos pasados están llenos de leyendas, también las décadas más recientes se prestan a ello. Cuanto más hermetismo hay en torno a una monarquía, más rumores se ciernen sobre ella. Aunque la británica no es precisamente la corona que menos información da sobre sus miembros, sí es quizás una de las más regias de las que quedan en Europa, desde el presuntamente orquestado accidente para acabar con Lady Di hasta la idea de que la reina Isabel es en realidad una víbora, teorías conspiratorias, rumores, disparates y fantasías. La imaginación no tiene límites. Descubrimos algunos. Carlos de Gales, príncipe vampiro. Que el hijo de la reina es el heredero más viejo de Europa, y quizás del mundo, es una realidad, pero de ahí a considerar que sea un vampiro, va un trecho. Pues bien, cuenta la leyenda urbana, que el ex de Diana de Gales guarda una conexión oculta con Vlad el Empalador, una conexión que se basa en lo poco que le gusta al hijo de la reina el sol y su afición al vino tinto. Al parecer, el príncipe Carlos padece porfiría, una enfermedad que hace que la piel sea especialmente sensible a la luz solar a causa de una deficiencia de hierro. Otro vampiro más, quién sabe. Encuentran un sarcófago medieval bajo la Catedral de Notre Dame de París. Durante los trabajos de reconstrucción que se están llevando a cabo en la catedral parisina, han salido a la luz algunos hallazgos arqueológicos que han propiciado una excavación preventiva en el lugar. Entre ellos destaca un singular sarcófago de plomo de la Edad Media, concretamente del siglo XIV. Todos recordamos el terrible incendio que el 15 de abril de 2019 devastó la Catedral Gótica de Notre Dame, en pleno centro de París. Desde aquel momento, las autoridades francesas se han conjurado para restaurar el templo lo más pronto posible. Algunos de los trabajos de reconstrucción que se llevan a cabo en el edificio están profundizando en el subsuelo, con lo que es inevitable que salgan a la luz algunos elementos hasta ahora inéditos. Es lo que sucedió el pasado 2 de febrero en el cruce del transepto con la nave central, donde los operarios descubrieron un espectacular sarcófago antropomorfo de plomo, posiblemente del siglo XIV, mientras se estaban efectuando unas excavaciones para comprobar la solidez del suelo. Justo en ese espacio se ha instalado un enorme complejo de andamios de unos 100 metros de altura que servirán para volver a colocar la aguja de la catedral, que, junto con gran parte del tejado, se vino abajo durante el incendio. Enterrado en plomo. El singular sarcófago de plomo, aplastado por el peso de la tierra y las piedras que lo cubrían, apareció entre unas canalizaciones subterráneas para la calefacción que datan del siglo XIX. El descubrimiento de este sarcófago permitirá conocer mejor las prácticas y los ritos funerarios de la Edad Media, ha declarado Dominique García, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia, INRAP. Aunque en Notre Dame se han hallado en el pasado numerosos enterramientos, este destaca por su excelente estado de conservación. Para estudiarlo in situ, los arqueólogos, que han realizado en este espacio una excavación preventiva, han introducido en el interior del sarcófago una microcámara endoscópica que ha permitido vislumbrar fragmentos de tejidos, cabellos y, lo más interesante, una almohada de hojas sobre la cabeza, un fenómeno bastante habitual en el entierro de altos dignatarios de la Iglesia. El hecho de que esos elementos vegetales se hallen aún en el interior demuestra a priori que el estado de conservación del cuerpo es muy bueno, ha explicado Christophe Besnier, responsable de la excavación. ¿Pero quién era este individuo? ¿Fue un clérigo de alto rango y por eso mereció ser enterrado en la catedral?
Por el momento la identidad del propietario del ataúd de plomo se desconoce, aunque los investigadores sí creen que casi con total seguridad se trató de un personaje importante. Esculturas en piedra. Los trabajos arqueológicos en Notre Dame han exhumado asimismo otros elementos interesantes, como por ejemplo un par de manos de piedra delicadamente esculpidas en actitud de orar, así como el busto de un hombre con barba y algunos elementos vegetales esculpidos que aún conservan restos de su pigmentación original. También se han localizado, a pocos metros de la zona donde apareció el sarcófago de plomo, los restos de un antiguo coro alto de piedra decorado con elementos escultóricos. Este coro fue construido hacia 1230 y destruido a principios del siglo XVIII durante unas obras de remodelación del interior del templo. Está previsto que las excavaciones arqueológicas en Notre Dame finalicen el 25 de marzo, ya que es prioritario continuar con la reconstrucción del tejado para que el emblemático edificio pueda ser reabierto al público en 2024, tal como está previsto. El vampiro de la catedral. Además de colocar una estatua de sí mismo en la catedral, Viollet-le-Duc agregó quimeras y gárgolas, siendo la más famosa, la Estigia, figura similar a la de un vampiro en la mitología romana. Debajo del suelo del crucero de la catedral, se pudieron vislumbrar varias tumbas. En una de estas, descubrieron dos sarcófagos hechos de plomo, ambos muy bien conservados. Dichos féretros fueron hallados a 1 metro de profundidad. Los investigadores también encontraron fragmentos en piedra de varios rostros, manos y pies, los cuales hacían parte de numerosas estatuas. El segundo cuerpo hallado no pudo ser identificado, sin embargo, según el periódico, este cuerpo pertenecía a un hombre de 30 años, catalogado por los investigadores como un noble joven, rico y privilegiado. Un análisis de la composición ósea del cuerpo llevó a la conclusión que, por la forma de sus huesos pélvicos, se trató de un experimentado jinete. Debido a esto, fue bautizado como Le Cavalier, el caballero. Se especula que esta persona pertenecía a la élite del país galo en el siglo XIV. El análisis óseo también arrojó que dicho caballero tenía un cráneo alargado. Según los investigadores, dicha característica podría deberse a que fue atado a la cabeza con una tela durante sus primeros 3 meses de vida. Parece que en el siglo XIV las catedrales enterraban vampiros. El vampiro de la Catedral de Amiens. La historia del vampiro de la Catedral de Amiens, Francia, es una de las leyendas de vampiros más desconcertantes del folclore bretón. Durante el siglo XIV se creía que la Catedral de Amiens estaba habitada por fantasmas, más precisamente por un ghoul, especie de vampiro necrófago de aspecto desagradable que ronda por los cementerios, al cual ubicaban en el alto campanario, tal como siglos después lo haría Edgar Allan Poe en su poema clásico sobre ghouls. Las campanas, de Bells. Cierto día, un buen hombre llamado Gerard Doufrier fue atacado por un vampiro en uno de los accesos occidentales de la catedral. En plena agonía, la víctima consiguió arrastrarse hacia el interior de la nave, donde pereció en presencia de un consternado párroco, quien razonó que una muerte semejante no solo es atroz, habida cuenta del rostro desfigurado del pobre Doufrier, sino perniciosa para la reputación de la catedral. Los años fueron pasando y los piadosos ciudadanos de Amiens empezaron a observar extrañas esferas de luces multicolores flotando en las ventanas de la catedral. Esto fue en el año 1390. El año coincide más o menos con un cuadro del siglo XIV donde aparece esta esfera. El libro de las buenas costumbres 1338. En el libro de las buenas costumbres Le Livre des Bonnes Mœurs del francés Jacques Legrand se retratan las virtudes cristianas: castidad, precaución, mansedumbre, justicia, moderación, obediencia, diligencia, humildad, entre otras. Se encuentra en el Museo Conde de Chantilly. Claramente, la esfera en el centro de la escena es la que despierta la polémica. En 1390 se realizó una búsqueda para identificar el origen de las luces. Fue encabezada nada menos que por el obispo de París, muy temeroso del buen nombre de la iglesia, pero no arrojó novedades sobre el asunto, quizá porque la pesquisa se efectuó en la Catedral de Notre Dame, en un intento sospechoso de abaratar gastos. En 1395, Marie Latourine señaló que, volviendo a su casa luego de una deshidratante jornada laboral, vio que un vampiro trepaba sobre los muros de la catedral como si fuera un insecto de proporciones insensatas. Atónita, la mujer instigó al cura a echar mano sobre el misterio, pero el eclesiástico desechó la sugerencia, argumentando que no tenía ninguna autoridad sobre los muros exteriores. A mediados de 1399 las apariciones del vampiro de la Catedral de Amiens se hicieron tan frecuentes como enojosas. La gente estaba cansada de las constantes interrupciones de los sermones y las soporíferas demoras en confesiones y homilías.
Ya en 1911, el escritor Ambrose Bierce investigó el tema y llegó a una conclusión perturbadora sobre el dramático final del vampiro de la Catedral de Amiens, que a continuación reproducimos. La cita proviene de su diccionario del diablo, The Devil's Dictionary. A comienzos del siglo XIV un vampiro fue acorralado en la cripta de la Catedral de Amiens y la población entera rodeó el lugar. 20 hombres armados, con un sacerdote a la cabeza, llevando un crucifijo, entraron y capturaron al vampiro que, pensando escapar mediante una estratagema, había asumido el aspecto de un conocido ciudadano, lo que no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de abominables orgías populares. Esto sí que es muy interesante, vampiros que pueden simular la forma humana de otra persona, o sea copiar la cara de otra persona. Corren leyendas de suplantación de famosas estrellas. El ciudadano cuya forma había asumido el vampiro quedó tan afectado por el siniestro episodio que ya no volvió a aparecer en Amiens, y su destino sigue siendo un misterio. Pero no es la primera vez que se maneja algo así en el mundo del espectáculo. Uno de los más sonados es la supuesta suplantación del ex Beatle, Paul McCartney. La teoría se conoce como Pete, Paul is Dead, en la cual se plantea la posibilidad de que el bajista haya muerto en 1966 en un accidente automovilístico y que fue sustituido por un hombre llamado William Campbell. Entre las pruebas que se supone comprueban esta hipótesis, se encuentran los estudios antropométricos de los forenses Gabriella Carlesi y Francesco Gavazzeni, quienes en 2010 concluyeron que el rostro del músico en 1966 no es el mismo que aparece en portadas en 1967. Parece que en el libro de las buenas costumbres, aparece esta esfera que se pudo ver en Catedral de Amiens, lo que mostraría una vez más la relación de los vampiros con los ovnis. Al final todo esto me recordó una película. Daybreakers, cuando los vampiros dominen el mundo. Daybreakers, una interesante película de vampiros, que nos sitúa en un mundo dominado por las criaturas de la noche y donde los seres humanos están en la punta de la pirámide alimenticia, lo cual es muy peligroso. La única fuente alimenticia de los vampiros componen únicamente el 5% de la población terrestre y las cifras están cayendo a un ritmo vertiginoso. La situación de pánico global que surge entre una población que ha agotado prácticamente unos recursos antaño abundantes es un reflejo directo de la situación que se vive en el mundo actual. Pensemos que la película se realizó un año antes de la pandemia, atentos a la historia que tiene un gran parecido con muchas cosas que hemos vivido. Y los vampiros parecen ser los hombres de negro. Daybreakers es un thriller futurista de ciencia ficción que le da una vuelta de tuerca al mundo de los vampiros. En el año 2019 casi todos los habitantes del planeta han sido infectados por una misteriosa plaga que los ha transformado en vampiros. Los humanos son ahora una especie en peligro de extinción, se han convertido en ciudadanos de segunda, y se ven obligados a vivir recluidos, escondiéndose para escapar de los vampiros que se dedican a cazarlos o a criarlos en granjas donde fuerzan tanto la máquina que están a punto de causar su extinción. Su salvación está en manos de Edward Dalton, un vampiro investigador que no se alimenta de sangre humana y está intentando dar con un sucedáneo de la sangre que pueda alimentar a los vampiros y salvar, así, a los pocos humanos que quedan. Todo parece perdido en esta carrera contrarreloj y se agotan las esperanzas de dar con una solución hasta que Ed conoce a Audrey, una superviviente humana que le revela un impresionante avance médico. Armado con una información por la que matarían tanto humanos como vampiros, Ed deberá enfrentarse a los suyos en una batalla mortal que decidirá el destino de la raza humana. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.